Muy bienvenidos a estas recomendaciones bursátiles, tercera semana de noviembre del 2011 y desde el blog, como lo hacemos habitualmente, vamos a ver qué es lo que pasó la semana anterior, analizarlo y luego meternos sí en lo que puede ser una semana importante para el mercado. Tuvimos una semana que, como pueden ver, el color rojo nuevamente predomina entre los rendimientos, ¿no? 0,96% de caída el lunes, solo un día de alza y muy tímida el martes 0,48 arriba, miércoles 1,66 de caída, jueves 1,68 y el viernes neutro, podemos decir, 0,04 abajo, lo mismo que neutro, ¿no? Pero en la semana el rendimiento es negativo, 3,85% de caída para el Standard Poor's 500, lo que arrastra también al mes 2,84% abajo y el año vuelve a estar negativo otra vez, 3,34%, faltando apenas un mes y una semana para que termine, ¿no? Pero recordemos acá que el mes de diciembre suele ser positivo para el mercado. Generalmente tenemos un periodo de suba producto de la fiebre consumista de Navidad y del turismo en algunos lugares del mundo, y eso hace que generalmente diciembre sea un mes de suba. Ahora, con los problemas que te estamos viendo en Europa, los cambios de gobierno que a mi juicio no son los mejores, eso lo pueden ir viendo en las notas que voy subiendo en el blog. La situación este año podría ser distinta, pero a nivel calendario podemos decir tenemos viento a favor, digamos, para el mes de diciembre, la esperanza de que el mes pueda terminar positivo o neutro, viniendo de una caída muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Y es la parte por ahí que más nos interesa para tratar de dilucidar lo que puede ser esta semana y por qué no también lo que queda del año. Pero ¿qué pasó desde el punto de vista técnico con el Standard Poor's 500, en este caso el ETF SPY? Bueno, fíjense que yo les comentaba que luego de un doble testeo infructuoso de esta media de 200, lo que se esperaba una corrección del mercado, esa corrección finalmente llegó tal cual lo anticipado, y tenemos un SPI que el día viernes cerró en 121,97, que equivalen a 1220 puntos del Standard Poor's 500. Como les había dicho, frenó justo antes de la media de 50, que es esta línea roja que está acá, ¿no? Y en esa caída ha cerrado varios gaps que tenía abiertos. Fíjense, si vamos a un gráfico de 20 días 5 minutos y de paso no podemos chequear que no nos quede ningún gap abierto no marcado, tenemos que en esta caída fuerte de estos 2 días había este gap, por ejemplo, de acá que fue cerrado, ¿no? Fíjense que acá había un gap importante abierto, un gap up abierto que fue cerrado, que es el que les estoy marcando ahora. Este gap viene desde el 2 de noviembre y recién lo cerró el viernes, casi 17 días, 16 días después, ¿no? Y así se va cumpliendo la teoría de los gaps, como lo pueden ver desde que estamos haciendo estos seguimientos. Por lo menos se ve claramente cómo se va cumpliendo y cómo sirve para anticipar lo que puede pasar. A nivel gaps, fíjense que ahora tenemos 1, 2 gaps para cerrar abajo, 1, 2, 3 gaps para cerrar arriba. O sea que estamos 3 a 2 a nivel gap. Eso es bueno. Es bueno pensando en el mediano plazo para el mercado, ¿no? Que haya muchos gaps para cerrar arriba, o sea, muchos gap down que no se cerraron arriba y pocos gap up, o sea, gap que se abrieron abajo y todavía no se cerraron, ¿no? Entonces, si el SPI continúa la caída, que es probable que lo haga por lo menos en el inicio de esta semana, hoy y mañana podrían ser días negativos para el mercado, entonces el primer objetivo va a ser la media de 50 en 120,82, de la cual ya está muy cerca, pero lo que tenemos que mirar muy de cerca es este gap que tenemos abierto acá en niveles de más o menos $115 se estaría cerrando, o sea 1150 puntos. Significaría del precio del cierre del viernes 1150 son $6 de caída en 120, un 5% de caída desde los niveles de cierre del viernes, 5% que es una caída muy fuerte y más para una semana,
Pero bueno, ese sería el objetivo para una vez que se cierre y lo ideal sería que vaya hasta 115 dejando algunos gaps abiertos en la caída, uno o dos más gap abiertos para que haya 5 gap up y solamente un down que sería este, perdón, 5 gap down y solamente un gap up que sería este, y ahí sí pueda en el mes de diciembre establecer un recorrido más importante que lo lleve a cerrar la mayor cantidad de gaps posibles arriba. Un rally en diciembre sería lo ideal, pero va a depender de lo que pase en Europa, ¿no? Eso es innegable. Seguimos teniendo una tendencia bajista que está muy bien marcada acá, como pueden ver, con varios testeos infructuosos. Es esta línea celeste que les estoy marcando, tendencia bajista bien marcada claramente, y una RSI que a cierre del viernes estaba neutro, 39.25 es neutro. Si el SPI sigue bajando como suponemos, entonces este RSI ya se puede poner sobrevendido y eso puede dar un poco de respiro al mercado pensando en un eventual rebote en algún momento, como les comenté, si se da el escenario que estoy planeando. Pero antes de ese rebote, el SPI debería ir hasta los 115 dólares y ahí ver si a partir de ese punto tiene fuerza para rebotar y mandarse un rally en diciembre que lo lleva a cerrar varios de los gaps que va a ir dejando abierto, ¿no? Entonces este es el gráfico del SPI. Los demás indicadores, como lo venimos notando, están muy parecidos. Fíjense, Emerging Market. La diferencia de Emerging Market es que está como un poco más adelantado en la caída. Por supuesto en el año, fíjense que Emerging Market había cerrado prácticamente el 31 de diciembre en 47 dólares con 60 y hoy vale 38,54, ¿no? 38.54 y 47.6. Está casi un 20% abajo en promedio, o sea que los mercados emergentes están casi un 20% abajo en el año. Vale decir que la mejor bolsa de las que realmente tienen peso, de las bolsas importantes que se siguen a nivel rendimiento, es la bolsa de Estados Unidos, que con una caída del 3 y pico por ciento, como vimos al inicio de este video, es de las que menos cayó del mundo, ¿no? Del mundo. Porque bueno, se ve que Estados Unidos, a pesar de tener problemas propios también, se ven, los inversores están viendo que hay otros países, como por ejemplo los europeos y los emergentes, que podrían perjudicarse con la baja del comercio y de la demanda, que pueden estar peor que Estados Unidos, ¿no? Pero esas son las sensaciones del mercado. Fíjense que Emerging Market tiene... por un lado está ya por debajo de la media de 50, cosa que el SPI todavía no vulneró, y tiene dos gaps para cerrar abajo. Si el SPI se va hasta 115, como estábamos diciendo que podría llegar a pasar, entonces Emerging Market podría tranquilamente cerrar estos dos gaps que tiene abajo y estar de nuevo en niveles de 36 dólares y un poco más abajo también, ¿no? El oro, que vemos habitualmente, tuvo una caída estos últimos días también, un testeo de la media de 50, tiene un gap para cerrar acá e idealmente podría ir a buscar su media de 200, que para mí sería una zona de compra para aquellos que no hayan podido entrar todavía en GLD, en 154.58, 1540 puntos más o menos de la onza de oro, con un RSI que está neutro en estos momentos, podría ser un interesante punto de entrada, y más cerrando este gap up que tiene abierto de hace algunos días, ¿no? Pero fíjense la diferencia entre este gráfico, el que estamos viendo antes de SPI, con respecto a que estamos hablando de un papel que está por encima de la media de 50, por encima de la media de 200. La media de 50 está por encima de la media de 200. Esto es muy positivo y es una señal de fortaleza en la cotización, cosa que no sucede en ninguno de los gráficos que vimos anteriormente. Por último, el VIX, el índice de volatilidad, pegó un saltito con esta caída del mercado la semana pasada hasta los 32 puntos. Recordemos que un VIX sano, un VIX en donde el mercado está creciendo sin sobresaltos y un aumento paulatino y con poca volatilidad, que es lo deseado para todos los inversores, es un VIX que está en niveles de entre 15 y 20. Ahora se encuentra un 100% arriba de los 15, que podríamos decir que es un nivel sano, ¿no? En 32 puntos. Y testeando la media de 50 de abajo. Fue y testeó la media de 200, no la pudo romper, hubiese sido bueno que la rompa para que el mercado pueda seguir subiendo. Rebotó y ahora está en estos niveles, también mostrando fortaleza el VIX,
como en el caso de GLD, la media de 50 por arriba de la media de 200. Eso marca que la volatilidad es algo que lamentablemente vino para quedarse a partir de la caída. Fíjense claramente cómo se ve el repunte del VIX en julio-agosto, ¿no? Un reporte muy importante, un repunte muy importante del índice de volatilidad, lo que nos dice que la volatilidad vino para quedarse y que pueden haber potenciales caídas del mercado y aumento de la volatilidad, sobre todo al inicio de esta semana. Hasta acá entonces llegamos con este análisis de mercado. Les recuerdo a aquellos que estén interesados en profundizar en todos estos temas, en monetizarlos, digo, obtener con estos conocimientos ingresos extras en su vida invirtiendo en acciones. Una posibilidad que tienen es anotarse en el coaching financiero bursátil, en el programa de coaching financiero bursátil. Ese programa se encuentra abierto para todos ustedes y pueden anotarse muy fácilmente. Es un programa que no tiene fecha de inicio ni fecha de finalización. Hay mucha gente ya que está accediendo a ese programa, anotándose y realmente viendo los resultados en sus propias carteras, porque tiene muchos agregados y muchas cosas que les pueden ser muy útiles, como les estoy mostrando en pantalla, como ustedes lo pueden ver mismo en www.estudinero.net. Muchas gracias por haber escuchado estas recomendaciones bursátiles. Esperemos que estas predicciones de caídas no se cumplan para el bien de todos los inversores que están comprados, y si se cumplen, bueno, habrá que ser inteligente como para poder aprovecharlas. El lunes que viene volveremos a encontrarnos con más análisis de mercado.